Consuelo, habíamos José pedido al Dantes, inicio del José programa, Dantes. habíamos solicitado a nuestra coordinadora Sí, sí, Lea que nos contactara a José Dantes por la circunstancia que se sí. presentó con el desistimiento solicitado por el PLD en la sesión ayer del Tribunal Constitucional. Vamos, Constitucional. ¿está en Ahí línea, está. doña? Está en la línea telefónica. Buenas tardes, José Dantes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida doña Consuelo. Buenas tardes, Niñito. Ángel, Pedro, Ani, Jiménez. A ver, Hermano, Un su hermano. afectuoso saludo. Aníbal, que Yo, acaba de llegar. líder. Aníbal, no, ¿qué tal, Aníbal? Bueno, José, Hola, tú José. viste una declaración y nosotros teníamos el tema que lo trajo Aníbal Herrera. Aníbal, adelante. Está José para que... Así como no, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José, nos Aníbal? Buenas referíamos tardes. esta tarde al tema del Tribunal Constitucional, de que en el día de hoy dio a conocer que dejaba en estado de fallo este recurso de inconstitucionalidad al cual ustedes se sumaron el 15 de septiembre, pero que 8 días después, pues, introdujeron un acto de desistimiento. Así es. Opiné yo de que desde el punto de vista legal, era una jugada, yo lo defino así, inteligente, porque ustedes buscan que el Senado se pronuncie sobre la segunda mayoría, que establezca el criterio, para entonces proceder en consecuencia y recurrir en inconstitucionalidad ante el propio Tribunal Constitucional. Bueno, mira, realmente no se trata de ninguna jugada política, sino simplemente de darle la oportunidad a que el órgano constitucional facultado para seleccionar a los representantes del Senado para el Consejo de Legislatura, pues cumpla con su rol. Ciertamente habíamos depositado una acción directa en inconstitucionalidad del artículo 2, los numerales 4 y 5 Correcto. de la 11 del Consejo de Legislatura. Pero fruto de que no se había producido la decisión, realmente lo que se consideró que lo más prudente fue esperar a que el Senado cumpla con la Constitución y se seleccione al representante de la segunda mayoría senatorial ante ese órgano. Y por esa razón es que se ha insistido de la instancia, ojo, no de la acción directa de inconstitucionalidad, sino de la instancia en este momento, para darle oportunidad a que el Senado cumpla con la Constitución. Correcto. No, es que sin delito no hay acusación, hay que esperar, es una decisión inteligente. no, Ok. y Que se produzca el hecho para poder impugnarlo ante el Constitucional. Eso es No, cierto. porque es que nosotros creemos que no vamos a impugnar nada, porque nosotros creemos que el Senado, basado en la Constitución y en los precedentes de esa misma Cámara, en el 2016 hubo un debate sobre la segunda mayoría y hoy José Paliza no lo quiere reconocer, dice que la segunda mayoría se puede determinar de una manera simple con un conteo de los senadores, cuando en el 2016 él justamente decía que la segunda mayoría era fruto de los votos que se habían obtenido en las urnas y no se decidía en un cuarto frío ni en una comisión, así como otros en el pasado de ese mismo partido reconocían que la segunda mayoría se determinaba de esa manera, hoy dicen lo contrario. Entonces entendemos que por la Constitución, por los precedentes que están ahí en las actas de discusión de las sesiones del Senado, queda muy claramente que el presidente del Senado fue en un bloque de partidos que incluía a la Fuerza del Pueblo y a otros partidos. Por vía de consecuencia, ningún senador de la Fuerza del Pueblo representa la segunda mayoría, pero mucho más. No es de un partido o bloque de partidos distinto al del presidente del Senado.
Se va la llamada, José. Oye, lo que él está planteando es un argumento interesante. José, vuelve a repetir porque se fue la llamada, se fue la voz tuya. José. Bueno, decía Sí. que en 2016, si vamos a las actas, las discusiones para la selección del miembro del Consejo de la Magistratura, Sí. de ese órgano de esta Cámara, nos vamos a dar cuenta que el PRM con sus 2 senadores plantearon que la mayoría se constituye en función de los objetivos. ¿Por qué? Porque es un mandato del pueblo que Muy mal, tiene se como oye muy el mal, soberano se oye muy mal, se va la voz. decidido quién es la primera mayoría y quién es la segunda mayoría cuando vota Claro. por esos partidos. Él está planteando lo que yo dije ahorita, nosotros, de que es con la boleta senatorial, votación, el resultado de la boleta senatorial, Claro, que que define la segunda mayoría. Algo Claro. interesante que dice José, que le agrega a este debate interesante, es que como ellos fueron en un bloque de partidos, no puede uno del bloque ser la segunda mayoría. Claro. pero claro, Pedro, porque déjame preguntarte ¿es cierto? Lo dijimos ahorita. algo. Claro. ¿Quién fue el candidato de la Fuerza del Pueblo en Santiago? En Santiago. Eduardo Estrella. No, en la capital. Si En Eduardo Santiago. Estrella No, en representaba En a la Santiago, Fuerza perdón. del Pueblo en esa demarcación, la Fuerza del Pueblo no puede pretender presentar un senador distinto al presidente del Senado porque no son distintos. Fueron unidos en un bloque de partidos. Claro. Ahora, José, ahí hay otro elemento que siempre se ha debatido y que no ha quedado como del todo claro, que dice que las alianzas terminan el día de las elecciones y ya a partir de ahí cada partido asume la cuota que ganó en representación en el órgano donde fue seleccionado, en este caso, senadores y diputados. Entonces, a partir del día 5 de julio, para fines electorales, Claro, pero no para las consecuencias que se derivan de las elecciones. Y en este caso, las consecuencias que se han derivado. Claro. Ese resultado queda impreso para la historia, ya es un recurso jurídico. Ese ¿Qué fue lo que resultado argumentó Paliza? Exacto. pero que después tiene efectos. Entonces no existirían los bloques postelectorales. Los bloques son otra cosa, Pedro. No, perdón, José, hermano. Vamos, porque esto es rico, este debate es interesantísimo. Si se aplica el criterio que está esgrimiendo nuestro buen amigo José Dantes, entonces no tiene razón de ser que cada partido tenga un bloque de senadores. Por el hecho de que fueron aliados, ya no tiene nada que ver el uno con el otro. Fue electoralmente hablando, entiendo yo, puedo estar equivocado. No, por Dios. Pero aparte de eso, miren algo muy curioso. Miren algo curioso. Para ser él el representante. No, estos son otros elementos. Perdóname, Dante, José. Hay que establecer una diferencia clara entre las referencias de bloque de partidos que hace la Constitución de la República, sí, en el artículo 178, cuando refiere bloque de partidos que participó en las elecciones. Así es. El bloque partidario de senadores se integra como lo conformó ahora el FUPU, lleno de tránsfuga. Eso no tiene nada que ver. Esa integración. A la otra. No, esa integración fruto de compra. Y miren, señores, permítame, Dante, para hacer esta aclaración, porque hay que tener la referencia. ¿Por qué Paliza levantó su voz en aquella ocasión? ¿Por qué? Porque el PLD. Exactamente. Y tú, Dantes, no eras todavía el director jurídico. El PLD quería hacer una fullería. ¿Qué hicieron en los PLDistas? ¿De verdad? Habían montado en torno a Amable Aristicastro, en el bloquecito de su partido, 3 senadores reformistas, y ya eran 4. Entonces, que se habían ido del Partido Reformista, esa era la segunda mayoría. Sí. Pedro, así es, Pedro, óyeme algo. Si todos los efectos de las alianzas... Tú tienes mucha pasión, quiero oír a Dantes. Yo te entiendo, Pedro, si todos los efectos de las alianzas desaparecen el día en que acaban las elecciones, entonces hay que devolver los escaños que se hayan ganado en alianzas. Eso número uno, pero por otro lado, si la cantidad de senadores
fuera el único criterio establecido en la Constitución de la República, no hablara de un representante distinto al de la primera mayoría, ya que represente la segunda mayoría. ¿Entiendes? Pero ¿Cómo dice el párrafo exactamente en la conformación del Consejo electoral con la primera un mayoría representante no puede ser distinto? considerado de una mayoría distinta? Ok, te pregunto lo siguiente, hermano. El párrafo donde habla de la formación del Consejo Nacional de la Magistratura reza de la siguiente manera, corrígeme, es una pregunta que estoy haciendo. ¿Será un senador de un partido diferente que ocupe la segunda mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, o dice que es la segunda mayoría del que ocupe representación en una de esas cámaras? ¿Cómo es? Corrígeme. Del partido, bloque de partidos. No, mira, el artículo 178 es claro y cita cada uno de los integrantes que componen este órgano. Cuando tú lees el artículo 178 y te vas a su numeral 5, vamos a decir, a su 3 y a su numeral 5, tú te vas a dar cuenta que habla de un senador escogido por ese órgano que haya pertenecido o que pertenezca, al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado. Exactamente. Esa es una condición. Y la otra condición es que ostente la representación de la segunda mayoría. ¿Qué quiere decir que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del presidente del Senado? Yo te pregunto a ti. Sí. ¿Hay bloques de partidos en el Congreso? ¿O hay un bloque de partido de cada partido individualmente? No, hay bloques de cada partido individual que hayan tenido representación. Gracias, espérate. Pero esos bloques que en el Senado y en la Cámara son individuales hoy, fueron aliados en las elecciones en bloques de partidos. Por esa razón, la Constitución se está refiriendo a los bloques de partido que se forman en función de las elecciones. Claro. Ya esto, fíjate que hay un bloque de partidos que concurren aliados a las elecciones, pero en el Congreso forman su bloque individual. Sí. O sea, es un bloque de un partido, no de más de un partido. Es tan esto que la Cámara de Diputados hoy, en su escrito al Constitucional, reconoce que nuestro partido es la segunda mayoría. Lo reconoce en su texto, en su documento. Dice lo siguiente, si ustedes me pueden dejar leer aquí. Sí. Yo tengo... Dicen, un segundo, se me fue aquí. Aquí está. Dice, de lo anterior, o sea, del partido o bloque de partidos diferente a los presidentes de las cámaras, de lo anterior se infiere que el pueblo, quien es el soberano y constituye la esencia de la democracia representativa, en las elecciones que se celebraron el 5 de julio para escoger al presidente, al vicepresidente, a los senadores y a los diputados, para que les representen el periodo 2020-2024, decidió votar de manera libre y democrática por el candidato del PRM, Luis Abinader Corona, para que sea el presidente de la República. Y además, otorgarle a esa organización política la primera mayoría en el Congreso Nacional, pero también votó en las urnas para que la segunda mayoría la ocupara el accionante Partido de la Liberación Dominicana por el nivel de votación obtenido, ya que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Eso pero dice la también Cámara de otorgó la Diputados segunda hoy. mayoría. Repítelo, por favor, Dante, que se oyó mal. Dígame. Repítelo, lo de la segunda mayoría. Dice la Cámara en su escrito hoy depositado ante el TC que se infiere que el pueblo, quien es el soberano,
y constituye la esencia de la democracia representativa, votó en las elecciones pasadas para que Luis Abinader fuera hoy presidente y además otorgarle a esa organización, o sea, al PRM, la primera mayoría en el Congreso Nacional, pero también votó en las urnas para que la segunda mayoría la Partido de la Liberación Dominicana por el nivel de votación obtenido. Eso dice la Cámara de Diputados en su escrito de conclusiones al Tribunal Constitucional. Claro. Si tú tienes el mecanismo para determinar la primera mayoría, es el mismo mecanismo para determinar la segunda mayoría. No, así es. Oiga, no, mira, Dante eso era todo lo que había que Dante, en esta vaina. Dante tiene razón. Doña Consuelo, ¿cómo tú determinas la primera mayoría? Los votos. ¿Cómo tú determinas la segunda mayoría? Los votos. Más nada. Tú no puedes elegir un método para la primera mayoría y otra metodología para la segunda mayoría. Es un disparate, aunque lo vayan a imponer políticamente. Doña Consuelo. Punto. Oiga cómo sigue la Cámara de Diputados. Luego de eso dice la Cámara de Diputados. Así las cosas, resultaría contraproducente y contrario a los principios de la soberanía popular y la democracia representativa interpretar que un partido político minoritario, de acuerdo al porcentaje obtenido en las elecciones del 5 de julio, pueda representar la segunda fuerza política en el Congreso Nacional. O sea, están reconociendo que fuera del PLD no hay ningún otro que represente la segunda mayoría, mucho menos un partido minoritario como fueron unos que sacaron menos de un 5%. Pero Dante, que es elemental esta vaina. Todo lo que quieren es entregarle la segunda mayoría al Fútbol. Ok, políticamente lo van a hacer. Desde Doña Milagro yo no creo, hasta Paliza lo han dicho. Ahora, si tú tienes la forma de establecer la primera mayoría, es la misma fórmula para tú establecer la segunda mayoría. No más preguntas, magistrado. No hay que complicarse más la vida. Pero no lo quieren hacer. Si ellos hacen eso violan la Constitución, violan los mismos precedentes de ellos y nos continuaremos viendo en los tribunales. Así mismo, gracias. Bien por ustedes. Gracias. Mira, no pierdan el pleito. No, eso no es así. Sí, pero lo van a perder políticamente. No puede perder. El Tribunal Constitucional no va a poder rehuir esa responsabilidad porque eso está muy claro ahí. Vamos a ver qué dice. No, exacto. Se sepultan para la historia si lo hacen. ¿Cómo es la primera mayoría? Por los votos. ¿Cuál es la segunda mayoría? Por los votos. Lo que pasa es que en nuestro país, voy a leer el texto completo. Y más en justicia, 2 y 2 no son 4. Por eso la justicia, la ley, es lo que los jueces digan que es. Rápidamente, doña Consuelo, dice, y por eso decía de lo interesante del debate, del planteamiento de Dantes, y por eso le pedí que me leyera, porque no tenía, pero tengo la Constitución a mano. Dice en el punto 3 del artículo 178, cuando habla de la composición, dice: el primero, el presidente de la República, ahí no hay discusión; el segundo, el presidente del Senado; y en el 3, que es donde está el debate, dice: un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Si se parte de esa lectura del contenido de ese texto, entonces no puede ser porque ellos eran un bloque de partido. Pedro, la primera mayoría por eso pedí la segunda mayoría es la misma metodología para ver la primera. Tengo 2 meses explicándote la diferencia entre bloque en ese concepto constitucional y bloque a lo interno del partido. Muchas gracias. Qué barbaridad. Muchas gracias. Lo que quieren es elegir la primera mayoría de una forma, pero la segunda mayoría con otra metodología.
Y si no deciden lo que tienen que decidir, se van a sepultar para la historia. Se van a enterrar vivos. Al PLD le conviene que le hagan eso también. Al PLD le conviene que se lo hagan. Al PLD le conviene que hagan eso. Hazlo. Lo posicionarán. La segunda mayoría. Lo posicionarán. Está bien. Lo posicionarán como bien. víctima. Hazlo, Paliza. Hazlo. Vámonos. Bueno, yo voy a coger a la quinta enmienda.